Hola, mi nombre es Gloria Montenegro, soy estudiante de Administración en Salud de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En esta ocasión hablaremos sobre los componentes químicos de la materia viva, la cual reciben el nombre de biomoléculas. En esta ocasión hablaremos de las biomoléculas orgánicas, las cuales están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los cuales son los componentes esenciales de la estructura de las células y las encargadas de controlar su funcionamiento. Todas están formadas por átomos de carbono y pueden formar 4 enlaces covalentes con otros átomos iguales o diferentes, lo cual permite formar una gran diversidad de moléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Iniciamos hablando sobre los carbohidratos. También se les llama hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos y están formados por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son la clase más sencilla de glúcidos, tienen sabor dulce y se componen de una única molécula. Ejemplo: glucosa, fructosa, galactosa, ribosa, desoxirribosa. Hablemos de la glucosa, que es una forma simple de azúcar y cumple una función importante en el organismo, puesto que es la responsable de brindar energía a las células de nuestro cuerpo. También es importante resaltar que hay muchas enfermedades causadas por glucosa alta o baja, como la hiperglucemia o la hipoglucemia. Los disacáridos son los polisacáridos más simples y los más comunes. Se encuentran como el resultado de la hidrólisis de moléculas grandes. Ejemplo: sacarosa, lactosa, sacrosa, lactulosa, etc. De la lactulosa podemos decir que se encuentra en la leche y en multitud de alimentos de uso diario. Los oligosacáridos tienen entre 2 disacáridos y 10 azúcares. Ejemplo: rafinosa y estraquiosa. Los polisacáridos tienen sobre 10 moléculas de azúcar y se diferencian de los monosacáridos porque no tienen sabor dulce y por lo general son insolubles en agua. Ejemplo: el almidón, el cual es un polímero de glucosa de origen vegetal. Cuando las células animales o vegetales requieren energía, lo hidrolizan para obtener glucosa. Otro ejemplo es el glucógeno, composición similar al almidón, pero su molécula es muy ramificada y presenta mayor solubilidad en agua. Esta molécula permite almacenar glucosa en las células animales a nivel de los músculos e hígado. Otro ejemplo: la celulosa, es un polisacárido formado por glucosa. Los vegetales lo fabrican para formar parte de la estructura llamada pared celular, la cual provee resistencia, soporte y forma a las células. Ejemplo: el papel, lino, madera, leña, algodón, etc. Donde el algodón es casi celulosa pura, mientras que la madera tiene un 50% de otras sustancias que aumentan su dureza. Continuando con los carbohidratos, vamos a resaltar la importancia de la celulosa para el ser humano. Estimula el peristaltismo intestinal, se le atribuye efectos detoxificadores y contribuye a aumentar el bolo fecal. La quitina, polisacárido insoluble en agua, formado por unidades de glucosaminas, azúcar, que contiene nitrógeno en su estructura. Es uno de los componentes principales de las paredes celulares de los órganos, de los hongos, del resistente exoesqueleto de los artrópodos, arácnidos, crustáceos, insectos y algunos otros animales. Como segunda fase hablaremos de los lípidos, los cuales son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y aunque pueden incluir otros elementos como el fósforo y son insolubles en agua. Sus funciones son: a nivel estructural, son componentes fundamentales de las membranas celulares, crea una barrera para la célula, controla el flujo de materiales. A nivel energético, al ser moléculas poco oxidadas, sirven de reserva energética. La oxidación de 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías. Protectora, las ceras impermeabilizan las paredes celulares y de las bacterias. Transportadora, el transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar del destino se realiza mediante su emulsión. Reguladora del metabolismo, desempeñan esta función las vitaminas A, D, E y K. Otros actúan como hormonas. Reguladora de la temperatura, impide la pérdida de calor producida por el tejido muscular. Ejemplo de lípidos:
Grasas neutras o triglicéridos son un tipo de grasa presente en el torrente sanguíneo y en el tejido adiposo. Las calorías que se consumen y no son utilizadas por el organismo se depositan en forma de triglicéridos. En circunstancias normales, los triglicéridos proceden de los ácidos grasos que se absorbe a través del intestino procedente de los alimentos y de los que el hígado es capaz de elaborar. A continuación tenemos dos preguntas importantes sobre lípidos. ¿Por qué es importante mantener un nivel adecuado de triglicéridos? Fundamentalmente por dos motivos. El primero es que cifras muy altas de triglicéridos en sangre pueden causar una pancreatitis aguda, que es una enfermedad caracterizada por la inflamación del páncreas que cursa con dolor abdominal y tiene alto riesgo de morir en poco tiempo si existen complicaciones de este proceso. La segunda causa es que los triglicéridos son un factor de riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el nivel de triglicéridos adecuado? Por encima de 200 se consideran ya elevados y constituyen un factor de riesgo cardiovascular. El nivel normal deseable es aquel menor a 150. Segundo, fosfolípidos. Son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos por una molécula de glicerol a la cual se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Son los principales constituyentes lipídicos de las membranas biológicas donde forman estructuras en bicapa, con las zonas no polares de los constituyentes de cada capa orientadas hacia el interior. Consecuentemente, los fosfolípidos se van a encontrar presentes en la mayoría de los alimentos complejos en los que exista material celular. Su función biológica constituyen las membranas celulares, las cuales están formadas por una doble capa de fosfolípidos en la que están integrados otros lípidos como por ejemplo el colesterol. Tercero, esteroides. Son lípidos derivados del núcleo del esterano. Entre los esteroides más importantes están los ácidos biliares, las hormonas sexuales, las corticosteroides, la vitamina D, el colesterol. Cuarto, ceras. Son muy hidrófobas, derivadas de los ácidos grasos y forman láminas impermeables que protegen muchos tejidos y formaciones dérmicas de animales y vegetales. Ejemplos será de las abejas, grasa de lana, cerumen del oído, etc. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como peptídicos y cumplen un papel importante en la célula, pues son el producto de la traducción de la información hereditaria. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se clasifican en proteínas simples, que por hidrólisis dan solo aminoácidos a sus derivados, proteínas conjugadas, que por hidrólisis dan aminoácidos acompañados de sustancias diversas, proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Las proteínas desempeñan un papel importante para la vida, son los biopolímeros más diversos. En la gráfica miramos las funciones de las proteínas, las cuales son estructural, es la función más importante de una proteína, inmunológica, anticuerpos, enzimática, sacarasa y pepsina, contráctil, actina y miosina, homeostática, colabora en el mantenimiento del pH, protectora o defensiva, trombina y fibrinógeno. Todas las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría azufre. Todos los procesos biológicos dependen de su presencia. Por lo tanto, son proteínas. Las enzimas, catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes. Las hormonas, reguladoras de actividades celulares. La hemoglobina, encargada del transporte en la sangre. Los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural. Los receptores de las células, capaces de desencadenar una determinada respuesta. La actina y la miosina, responsables finales en el acortamiento del músculo durante la contracción. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. Estructura de las proteínas. Se organizan en 4 niveles jerárquicos que van aumentando en complejidad. Estructura primaria. Corresponde a una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La estructura primaria está determinada genéticamente.
pues se refiere a la secuencia de aminoácidos, es decir, la combinación lineal de los aminoácidos mediante un tipo de enlace covalente, el enlace peptídico. La estructura lineal del péptido definirá en gran medida las propiedades de niveles de organización superiores de la proteína. Este orden es consecuencia de la información del material genético. Cuando se produce la traducción del RNA se obtiene el orden de aminoácidos que van a dar lugar a la proteína. Por lo tanto, se puede decir que la estructura primaria de las proteínas no es más que el orden de los aminoácidos que la conforman. Estructura secundaria. Ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. El enlace peptídico interviene como estabilizador de la cadena. La hélice alfa es la unidad estructural básica de las proteínas fibrosas como la lana, el cabello, piel y uñas. Las fibras son elásticas porque los enlaces de hidrógeno pueden reformarse. Este es el motivo por el cual el cabello humano puede estirarse hasta cierto largo y luego recuperar su longitud. Estructura terciaria. Ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Se realiza de manera que los aminoácidos apolares se sitúan hacia el interior y los polares hacia el exterior en medios acuosos. Estructura cuaternaria es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. La hemoglobina es una proteína formada por 4 polipéptidos con estructura terciaria, también llamadas subunidades. Cada cadena muestra estructuras primarias, secundarias y terciarias y forma una molécula proteínica biológicamente activa. Importancia biológica de las proteínas. Constituyen el principal componente estructural de las células. Entre las proteínas estructurales más importantes están el colágeno, la elastina y la queratina, donde el colágeno es una proteína fibrosa que constituye el tejido conectivo. La elastina brinda elasticidad al tejido conectivo y a la piel, y la queratina se encuentra en la epidermis y en las uñas. Otras funciones es formar parte del material de reserva para la producción de energía, como en el caso de la albúmina o proteína del huevo o de la caseína presente en la leche. Intervienen en la división celular como las histonas, que son componentes de los cromosomas. Son el nutriente más importante para el crecimiento, desarrollo y salud. Finalmente vamos a hablar de los ácidos nucleicos como otra biomolécula orgánica. Los organismos vivientes contienen 2 clases de ácidos nucleicos: ácido ribonucleico ARN y ácido desoxirribonucleico ADN, los cuales están presentes en todas las células. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética, de la misma manera que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos. Los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. Hablando un poco de historia, Nitscher en 1869 aisló del núcleo de leucocitos una sustancia ácida rica en fósforo que llamó nucleína. Un año más tarde, en 1874, aisló de la cabeza del esperma del salmón y descubrió la presencia de una serie de sustancias, una ácido nucleico o nucleína, y una fuertemente básica a la que denominó protamina, y que se identifica con las histonas. Los estudios de Nitscher fueron un papel muy importante en la biología molecular, que abrió las puertas a numerosas pruebas y experimentos que realizaron varias personalidades diferentes, aunque en su época el término nucleína era muy poco conocido y él nunca lo propuso como el ADN que conocemos hoy. Continuando con los ácidos nucleicos, están formados químicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y posee carácter ácido. Los ácidos nucleicos son cadenas largas de subunidades similares pero no idénticas llamadas nucleótidos. Tienen una triple estructura, un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. La función de los ácidos nucleicos no se reduce, por otra parte, a contener la información necesaria para la síntesis de las proteínas celulares, almacenar y transmitir información genética, responsables de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo. La secuencia de cada proteína está programada en los ácidos nucleicos de la propia célula. Mantienen la identidad de las especies, han permitido la evolución por mutaciones. Ahora vamos a hablar del ADN.
es el portador de la información genética. Las células del ser humano son eucariotas, pues en este tipo de células el ADN se encuentra encerrado en el núcleo. Las moléculas de ADN se componen de dos hebras enfrentadas, cada una de las cuales es un polímero de nucleótidos, es decir, que se trata de una cadena doble, pues son las dos cadenas que la constituyen unidas a nivel de sus bases hidrogenadas. Dentro de las células el ADN está organizado en los cromosomas, los cuales se duplican antes de que las células se dividan en un proceso llamado replicación de ADN. A continuación hablaremos del ARN o ácido ribonucleico. Es un filamento de una sola cadena, no forma doble hélice. Existen varios tipos de ARN, cada uno con función distinta. Ejemplo, ARN de transferencia. ARNT tiene la función de transportar los aminoácidos activos desde el citosol hasta el lugar de síntesis de proteína en los ribosomas. ARN mensajero, portadores de la información genética y la transportan del genoma a los ribosomas. El tamaño de las moléculas del ARN es mucho menor que las del ADN. Propiedades del ARN. Soluble en soluciones diluidas de cloruro de sodio, insoluble en alcoholes, puede ser disociado de la proteína por tratamiento con un detergente o fenol. Por lo tanto, este trabajo, como estudiante de administración en salud, puedo decir que las biomoléculas son muy importantes para la salud, ya que la deficiencia o el exceso de ellas pueden perjudicar el correcto funcionamiento corporal. Muchas gracias por su atención.